José Luis Carretero, que es experto en el mundo del trabajo. Tiene varios libros escritos sobre este tema, que me parece que incluso podéis bajar legalmente gratis de internet. Ya estuvo con nosotros hace unos meses, pero aquel día, bueno, había una manifestación, había otros ponentes y se nos hizo corto, así que le hemos invitado otra vez para que tenga más tiempo. Como siempre, después de intervenir él, tendremos un turno abierto para que hablemos, preguntemos, debatamos y todo esto. Le doy la palabra a Silva. Graba de frente, no de... Ahí está, ¿eh? No como la otra vez que grabaste en negro. Bueno, muchas gracias por haberme llamado aquí. Nos encontramos, todos lo sabemos, todos y todas lo sabemos, ante una de las crisis más profundas que ha vivido el capitalismo histórico. De hecho, vivimos la confluencia de toda una marejada de distintas crisis de una gigantesca dimensión. Tanto una crisis económica, una crisis financiera... Un pelín más de voz. ¿Qué? Un pelín más de voz. Dale a la rosca un poco para arriba. Una crisis económica, una crisis financiera, una crisis cultural, incluso hay quien habla de la existencia de quizás una crisis militar, en el sentido de que los ejércitos de Occidente no pueden conseguir realmente las victorias que buscan en los lugares donde se han metido. Esta crisis puede ser narrada de distintas maneras y se puede encontrar su génesis o intentar determinar su génesis de muy distintas maneras. Una de las primeras, una de las que podemos determinar, yo creo que por la que apostamos algunos en cuanto al análisis, es precisamente el hecho de que este asunto de la financiarización de la economía al que hemos llegado y del que tanto se habla, no es más que el efecto o el resultado de un proceso anterior. Un proceso anterior que consiste básicamente en aquello que no me mueva, que si me muevo... Te voy a hacer un círculo. Hazme un círculo. Vale. Aquello que narraba Marx en el libro tercero del Capital de la tendencia descendente de la tasa de ganancias. El sistema capitalista funciona de tal manera que efectivamente cada vez se produce más. La capacidad productiva del sistema es cada vez mayor. Sin embargo, para que esa producción se convierta en plusvalía, para que realmente se convierta en beneficio para los empresarios, esa producción tiene que ser absorbida por la demanda. Por una demanda además solvente. En el capitalismo no vale cualquier demanda. No estamos hablando de las necesidades que tenga la gente, sino de una estructura social que permita absorber monetariamente esa producción que se ha generado. Esa contradicción interna entre un sistema que cada vez produce más, pero que no transforma la sociedad al mismo tiempo de manera que sea cada vez más igualitaria y que por lo tanto haya cada vez más demanda solvente, se va exacerbando con el tiempo. Es decir, es una contradicción que se va haciendo cada vez más fuerte. ¿Por qué se va haciendo cada vez más fuerte? Porque la sustitución de trabajo vivo, de trabajadores por máquinas, de trabajo vivo por trabajo muerto, hace que esa falla entre la capacidad productiva de la sociedad y lo que ésta puede absorber como demanda solvente sea cada vez mayor. Este es el problema fundamental al que se lleva, o la situación fundamental de contradicción a la que se llega en un momento determinado de la historia del capitalismo, que es precisamente ese momento en el que el impulso keynesiano pierde su fuerza. ¿Cómo tratan de solventar esta contradicción creciente entre una capacidad productiva acrecentada y una demanda solvente que no se desarrolla al mismo ritmo? Pues con todas esas dinámicas que hemos visto en las últimas décadas, con todo eso que hemos conocido con el nombre de neoliberalismo. Es decir, en primer lugar, se ha tratado, si las actividades productivas no daban la rentabilidad necesaria, no daban la rentabilidad adecuada, se ha tratado de generar otros tipos de actividades virtuales, en la forma de apuestas sobre apuestas, en la forma de actividades financieras, que realmente no estando sustentadas sobre la producción de valor, sino sobre la apropiación entre distintas acciones de la clase dominante, generaban gigantescas burbujas que han terminado por estallar. Y esto es una de las maneras, y la manera más conocida de la que más se ha hablado,
de cómo se ha intentado solventar esta crisis fundamental o esa falla fundamental entre la capacidad de producción y la capacidad de la demanda solvente de absorber esa producción. Otra de las maneras ha sido actuar sobre el mismo proceso de trabajo, es decir, si el problema es que no tenemos la rentabilidad que queremos obtener produciendo cosas, lo que podemos hacer también es operar sobre el proceso de trabajo de tal manera que los trabajadores, de una u otra manera, pasen a cobrar menos. Fran, Esto se ha efectuado mediante distintos mecanismos. Mecanismos como la flexibilización del mercado de trabajo, como la expansión de distintos mecanismos como las subcontratas y contratas, como las empresas de trabajo temporal, como todos los mecanismos que se han venido denominando como la descentralización productiva o el posporrismo en otros narrativos. ¿A qué me estoy refiriendo? Anteriormente teníamos la biografía de un trabajador tipo. Anteriormente teníamos la biografía de un trabajador tipo que tenía un contrato para toda la vida, con un contrato indefinido, que le daba para alimentarse así a su propia familia y que además tenía o disfrutaba en su puesto de trabajo de un contrapoder sindical más o menos fuerte, pero por lo menos existente. si sigue así, vas a Todo eso es lo que ha sido dinamitado en las últimas décadas. Realmente ya no encontramos un trabajador que trabaja para la fábrica con un contrato indefinido, sino que encontramos toda una bolsa de precariedad que rodea a esos trabajadores con buenas condiciones, una bolsa de precariedad creciente en la que la gente trabaja una temporada, otra temporada está en el paro, otra temporada se encuentra con un contrato a tiempo parcial, otra temporada se encuentra ligado a la empresa por medio de una subcontrata o de una empresa de trabajo temporal, lo cual dificulta en todo momento la generación de un contrapoder obrero en los lugares de trabajo que sea suficiente para encarar la situación. Y junto a esta dinámica de la financiarización de la economía y a esta dinámica de la descentralización productiva, cabe también la existencia de otra dinámica, o se ha intentado otra dinámica, que es la que todos conocemos con el nombre de privatizaciones o liberalización de servicios. Es decir, si no encontraban rentabilidad, si no obtenían la suficiente plusvalía a las actividades productivas, otra manera era meter dentro del mercado actividades que se encontraban fuera y convertirlas en yacimientos de plusvalor. Ahí encontramos toda la privatización de la sanidad, de la educación, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto, aunque sea un largo excurso, realmente yo supongo que todos y todas lo conocéis sobradamente. Entonces, vamos a empezar a hablar un poco de qué perspectivas se han dado desde el momento mismo en que todo esto ha estallado. Estas tres dinámicas han sido mantenidas durante las últimas décadas y han terminado generando esta gigantesca crisis de la que estábamos hablando. Bien, ¿qué perspectivas se plantean ante esta crisis? ¿Qué tipos de salidas o qué mecánicas o qué tipos de apuestas se plantean y se confrontan con esta situación de crisis? La primera de las dinámicas es la que todos conocemos, la que nos quieren imponer, la llamada dinámica de la devaluación interna. Profundizar, hacer cada vez más fuertes estas mismas líneas que veíamos anteriormente. La financiarización de la economía, estoy muy cansado. La financiarización de la economía se ha profundizado. Si lo pones hacia abajo. Hacia abajo. La financiarización de la economía se ha profundizado en toda esa gigantesca burbuja de deuda pública que estamos viendo y que realmente está marcando el presente. La descentralización productiva se ha profundizado también en toda esa dinámica de reformas laborales y misericordias que siguen una detrás de otra y que están sometiendo a una situación de cada vez mayor debilidad de la clase trabajadora. La dinámica de privatizaciones y liberalización es cada vez más fuerte. La apuesta que se plantea es la apuesta de la llamada devaluación interna, es decir, evaluar las condiciones de vida y de trabajo de la clase trabajadora de tal manera que se vuelva a ser competitivo. Obviamente competitivos en exportaciones, y la gran mentira es a quién vamos a exportar. Si en todos los países del mundo intentan hacer exactamente lo mismo, ¿cuál es la dificultad que encontramos en torno a ello? Bien, esta dinámica es una dinámica que lleva a planes de ajuste que a su vez llevan a una destrucción productiva tremenda, que a su vez llevan a un nuevo plan de ajuste, incapacidad de pagar la deuda, nueva destrucción de la capacidad productiva que vuelve nuevamente a imposibilitar el pago de la deuda y a todo un proceso
cada vez más acelerado de empobrecimiento y de sometimiento a la miseria a las poblaciones. ¿Alguien está en contra de lo que acabo de decir? Bien, entonces tenemos esta primera apuesta. No sabemos en qué consiste, en un gigantesco proceso de saqueo. En un gigantesco proceso de saqueo que además no sabemos qué salida tiene, porque realmente así es muy difícil que se recupere nada. Realmente así el camino es un camino enloquecido hacia la vida. Tenemos una segunda perspectiva, una perspectiva que seguramente es mucho más popular aquí y seguramente alguien me tirará tomates al terminar. Pero que es la perspectiva, precisamente, de lo que podríamos denominar la visión socialdemócrata o keynesiana de qué hacer en esta situación. Yo por ahí ya me lo estoy dando. Esa perspectiva dice, ante esa situación de radical contradicción entre la capacidad productiva y lo que es la magnitud de la demanda solvente, solo se puede cerrar aumentando esa demanda solvente. Es decir, generando un estímulo público de la economía que de una manera u otra se drene por toda la sociedad y permita que esa demanda solvente absorba esa capacidad productiva. Bien, en principio suena bien. Y en principio realmente es la salida que se le dio al sistema más allá en el momento de la crisis de 1929. Por lo tanto, es una salida que, digamos, tiene su historia. Esta salida keynesiana, sin embargo, consideramos desde ciertas perspectivas, y aquí empezarán a caer los tomates, que tiene unas determinadas y evidentes limitaciones en este momento. Limitaciones como perspectiva, digamos, de largo plazo, es decir, como perspectiva de generación de un nuevo ciclo de acumulación. Es algo que no tenemos claro, por las siguientes razones. En un primer lugar, por una razón propiamente económica. Hacer como que la crisis de los 70 realmente no existió, pues es engañarnos a nosotros mismos. Realmente el capitalismo, después de los llamados 30 gloriosos, efectivamente llegó a exacerbar brutalmente esa contradicción entre la capacidad productiva y la capacidad de absorción de la demanda social. Lo que generó numerosas y también gigantescas demandas obreras que construyeron y fundamentaron la gran oleada revolucionaria del 68. Es decir, que el neoliberalismo no fue exactamente una respuesta irracional o una respuesta malvada o puramente malvada del capital, sino que fue un intento desesperado del capital por salvarse a sí mismo. Fue exactamente la única salida que les quedaba. Por lo tanto, creer que realmente podemos generar un mejor reparto dentro del capitalismo sin alimentar esas nuevas demandas y por lo tanto sin poner en cuestión la arquitectura total del sistema en su conjunto, es realmente, pensamos que no está tan claro como pueda parecer. Esto como primera de las limitaciones. Podemos plantear también la segunda, que es una limitación que ahora mismo nos rodea en este mismo lugar, que es la limitación ecológica. Realmente el sistema, alimentar una nueva dinámica keynesiana implica alimentar un nuevo ciclo de acumulación y por lo tanto un nuevo ciclo de crecimiento. Un nuevo ciclo de acumulación y de crecimiento entra en conflicto cada vez más rápidamente con los límites ecológicos de un planeta. Es decir, estamos alimentando la posibilidad de que esos límites que ahora se apuntan en el horizonte para dentro de 1 o 2 décadas se encuentren cada vez más cercanos. Se está hablando de la posibilidad del pico de los distintos recursos fósiles que fundamentan el crecimiento del sistema capitalista, que han fundamentado el crecimiento, la base energética del sistema capitalista en los últimos años. Y por lo tanto, una dinámica de crecimiento keynesiano puede encontrar también estos límites ecológicos y enfrentar de una manera cada vez más brutal estos límites ecológicos. En medio o largo plazo. En corto o medio plazo, perdón. Y junto a este límite económico y a este límite ecológico, yo plantearíamos desde ciertas perspectivas otro tipo de límite, que es un límite propiamente sociocultural. En primer lugar, la cosa no está tan clara. No está tan claro que exista un capitalismo productivo bueno y un capitalismo financiero malo, y que eso se pueda diferenciar de esa manera tan clara. La interpenetración, la mixtura de esos tipos de capitalismo, de esos tipos de dinámicas, es ya enormemente avanzada dentro de las estructuras del capitalismo moderno. Una empresa como la General Motors, que podríamos entender como ejemplo magnífico, ejemplo paradigmático de lo que es el capitalismo productivo, porque al fin y al cabo produce coches, obtiene sin embargo la mayor parte de sus beneficios
de actividades puramente financieras. Es decir, que las cosas ya no están tan desligadas. No hay un señor que tiene unos intereses frente a otro señor que tiene otros intereses de una manera tan clara. Esa mistura se ha producido de una manera brutal. Y esa mistura brutal, además, ha empujado a otro tipo de cuestiones. Ha empujado a otro tipo de cuestiones, que es la de que esta política económica que se ha llevado, neoliberal, que se ha llevado en las últimas décadas, ha empujado también a la clase dirigente a una forma de actuación que podríamos definir de la siguiente manera. Vamos a ver, yo supongo que todos los aquí presentes y todas las aquí presentes hemos estado en una fiesta de esas en las que llega un momento en que todo el mundo está borracho, en las que todo el mundo está empezando ya a caerse al suelo, está empezando a vomitar, empieza a haber peleas, pero sin embargo todavía quedan botellas. Y a ver quién es el listo aquí que se lleva las botellas. Pues es un poco la situación en la que estamos. Es decir, el beneficio fácil que han obtenido en las últimas décadas, esa gigantesca capacidad que han tenido de obtener beneficios realmente exagerados, les han generado una forma de funcionar, una forma de operar que es realmente muy difícil de llevar atrás. Es realmente muy difícil imponerles dinámicas de racionalización, por decirlo de alguna manera. El problema fundamental con una dinámica keynesiana hoy en día es que el capitalismo se niega a salvarse a sí mismo. El capitalismo y sus dirigentes se niegan en este momento a ser racionales. Es muy difícil pensar que podría existir un capitalismo racional, pero realmente en la actualidad está claro que de momento se niegan radicalmente a esa racionalidad. Porque esa racionalidad, no nos engañemos, la racionalidad no opera por sí misma en la historia. La gente no hace lo más racional o lo menos racional por la misma racionalidad de lo que está determinando. Uno no elige siempre lo mejor para uno mismo. Menos cuando está espoleado por una dinámica impersonal y absolutamente agresiva como es la de la competencia interna entre los capitales en el capitalismo. Ahí es muy difícil que realmente pueda operar la racionalidad. Lo único que puede operar, no nos engañemos, y a lo mejor suena un poco extraño lo que voy a decir, pero lo único que puede operar de una manera u otra es ni más ni menos que la fuerza. La fuerza no quiere decir la violencia, pero sí quiere decir la fuerza. ¿Y quién quiere decir la fuerza? Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que hay que imponer una solución, que alguien tiene que imponer esa solución a otros sectores sociales. Y esa imposición, obviamente, la tiene que llevar a cabo la mayoría de la sociedad sobre esos sectores sociales minoritarios que están negándose a llevar esa dinámica de racionalidad. ¿Hasta aquí se me entiende todo? Más o menos. Vale, pues vamos a ver. Entonces tenemos ese problema. Tenemos una perspectiva de evaluación interna que obviamente lleva a un abismo cada vez mayor, que no es ningún tipo de solución. Tenemos una perspectiva keynesiana que, y es lo que apuntamos nosotros desde el ICEA y desde otras perspectivas, solo nos puede servir, y esta es la perspectiva que planteamos, como primer paso de un elemento, de un proceso de inicio, de un proceso de transición a un tipo de sociedad radicalmente distinta. Es decir, no nos puede servir como solución final, como solución a medio o largo plazo. Pensamos que estas limitaciones que he narrado son lo suficientemente explícitas para indicar cuáles son los límites de esa perspectiva keynesiana como solución final. Y por lo tanto solo puede servir como primer peldaño, como primer punto de apoyo para iniciar un proceso de transición a un tipo de sociedad radicalmente distinto. Y aquí entraríamos, por supuesto, en la discusión entre todos nosotros para determinar qué tipo de sociedad. Porque si al fin y al cabo las mayorías sociales tienen que intervenir en todo este proceso, y al fin y al cabo las mayorías sociales en esta sociedad son la mayoría de los asalariados, tienen que intervenir en todo este proceso, tienen que hacerlo con algún tipo de perspectiva. La perspectiva que nosotros apuntamos, la perspectiva que nosotros proponemos y ponemos encima de la mesa es una perspectiva radicalmente democrática. Radicalmente democrática en el sentido de que es la perspectiva que trata de alimentarse de aquel proceso revolucionario que se inicia con la Revolución Francesa de 1789 y con el aprendizaje que las masas trabajadoras han tenido desde entonces. Estamos hablando de democracia, pero cuando hablamos de democracia tenemos que hablar de cosas muy concretas. Y cuando nosotros hablamos de democracia, hablamos de democracia de distintos tipos. En primer lugar, hablamos de una democracia política.
Pero ¿qué queremos decir con democracia política? El movimiento obrero ha expresado muchas veces en la práctica qué es exactamente lo que quiere decir con democracia política. Tanto Marx como Bakunin estaban enteramente de acuerdo en que el ejemplo de democracia política era la Comuna de París de 1871. Es decir, la democracia directa, la democracia asamblearia. Y esa es un poco la perspectiva que planteamos desde ciertas perspectivas. La perspectiva de una democracia directa, asamblearia y radicalmente popular. La perspectiva de la intervención de las multitudes en la actuación política directa. Por supuesto, la existencia de las asambleas implica también otra cosa, y esta democracia política solo puede estar sustentada sobre otra base, que es la de una radical democracia económica. El problema nacido, el problema que puede verse como el resultado final de todos esos procesos de ofensiva de las clases trabajadoras o de las clases subalternas desde la Revolución Francesa es que siempre nos han escamoteado por un poquito más de democracia política. Una y otra vez, las revoluciones han acabado, en el mejor de los casos, con un poquito más de democracia política muy limitada. Entonces, para que una democracia política sea real, para que los seres humanos sean realmente iguales, tengan el mismo derecho a decidir, esto tiene que estar fundamentado en una democracia económica clara. Una democracia económica que al fin y al cabo lo que quiere decir es que el acceso de los productores a los medios de producción esté garantizado. Es decir, una democracia de base, planteamos nosotros, claramente autogestionaria, donde los propios productores federados puedan realmente llevar a cabo la vida económica. De tal manera que no haya personas que estén excluidas por no tener acceso a los medios de producción. Que no haya personas que sean más ricas o que puedan influir de una mayor manera, de una manera más potente en las decisiones políticas de la sociedad. Aquí hablaríamos de autogestión y hablamos en ello, y no solo hablamos, sino que también lo apoyamos en sus actividades prácticas. Actividades prácticas como la generación de cooperativas, como la recuperación de las empresas en crisis, como la generación de todo un tejido y elemento autogestionario que permitan no solo configurar esta nueva sociedad de la que estamos hablando, sino también hacer frente a los problemas inmediatos del presente. Hacer sobrevivir a personas que están encarando situaciones muy difíciles. Junto a esta democracia política y esta democracia económica, plantearía también, o plantearíamos nosotros también, desde alguna perspectiva, lo que podríamos denominar una democracia cognitiva. ¿Qué quiere decir con una democracia cognitiva? Estamos, lo hemos dicho, a las puertas de una gran situación de escasez ecológica, una situación de enfrentamiento de los límites ecológicos del sistema, de los límites económicos del crecimiento. Y por lo tanto deberíamos plantearnos cómo sustituir todos esos juguetitos que tenemos en casa por otro tipo de abundancia. Si estamos en la idea o partimos de la base de que efectivamente va a tener que darse de una manera u otra, y venza quien venza en toda esta película, un decrecimiento en la capacidad productiva material de la sociedad, si nosotros queremos construir una sociedad que sea realmente vivible, que sea realmente rica y que sea realmente compleja, tenemos que partir de que esa sociedad genere otro tipo de abundancia. Una abundancia cultural, relacional, de cuidados, de afectos, una abundancia como auténtico renacimiento cultural. Una abundancia, un sentido de la abundancia que afecte más a las múltiples dimensiones del ser humano y no solo a la única dimensión de tener cada vez más cosas. Por supuesto, para generar este tipo de abundancia es necesaria no solo esta democracia cognitiva que yo decía, es decir, que exista un auténtico procomún de los conocimientos y de los afectos y de todas estas cosas que permita compartirlos, sino también es necesaria que nos encontremos ante una sociedad realmente compleja. Una sociedad compleja quiere decir una sociedad en que las distintas personas que forman parte de esa sociedad pueden elegir distintas formas de vida, distintas formas de amar, distintas formas de vestirse, distintas formas de comportarse. Por lo tanto, hablamos también de una democracia no solo cognitiva, no solo económica, no solo política, sino de una democracia en la vida cotidiana. Es decir, una democracia que se reapropie de la gran expansión de las formas de vida y de las artes de vivir puesta en marcha por el mayo del 68, por la oleada del mayo del 68. Y que no se convierta en una especie de neoconservadurismo ruralizante de vuelta atrás, sino precisamente en todo lo contrario.
Bueno, yo no sé qué os parece lo que he dicho hasta ahora. Yo terminaría con unas últimas cosas, que es un poquito de apuesta, porque hasta aquí pues he quedado bien. Quizás no del todo por lo del keynesianismo y tal, pero al fin y al cabo he quedado bien. Pero vamos a ver un poco, para entrar en polémica, vamos a hablar un poquito de algunos nudos que tenemos como movimientos, a la hora de poner en práctica todas estas cosas, porque hasta cierto punto estaremos todos de acuerdo, pero ¿dónde encontramos problemas, ¿no? ¿Cuáles son los nudos que nos impiden realmente avanzar en esa dirección? Yo me plantearía directamente que obviamente lo que estoy planteando necesita de la conformación de una gran alianza social. Ninguna de las fuerzas de la izquierda antagonista previa al 15M tiene fuerza ni de soñándolo para poder generar una situación así, por sí sola. Ninguna de las alas o de las grandes dimensiones tampoco. Es necesaria la generación de una gran alianza social. Y ello implica necesaria y obligatoriamente la superación de todas esas diferencias que siempre se han exacerbado y que siempre han conformado un espacio lleno de enfrentamientos mutuos. Implica la superación del sectarismo, del dogmatismo, de todas esas cosas. Implica que debatamos, implica que disputamos, implica que estemos en los mismos espacios. Y eso obviamente introduce nuevos problemas y nuevas dinámicas. El primero de los problemas es ¿qué hacemos con el viejo mundo? Porque si estamos aquí, resulta que estamos contra ciertas cosas. Pero hay gente que está contra ciertas cosas, pero al mismo tiempo no lo está. O hay gente que está contra el régimen nacido contra de la transición, pero al mismo tiempo está en los parlamentos de ese régimen nacido de la transición, por ejemplo. Hay distintas formas de hacer las cosas. Entonces, ¿qué hacemos con ese viejo mundo, con toda esa gente? ¿Cómo nos relacionamos con ella? Porque realmente es un problema como el del erizo y la rana famosa. Si nos acercamos demasiado, les estábamos haciendo el trabajo sucio, pura y claramente. Si nos alejamos demasiado, también volvemos a jugar al jueguecito del dogmatismo. Entonces, creo que es un tema a discutir, a debatir, y sobre todo un tema de estructuración práctica inmediata. Y junto a este tema está también el tema de que a veces se ha apuntado en nuestros medios o en ciertos medios una cierta oposición entre lo que puede ser la construcción de un mundo futuro, la generación de alternativas vivibles como la autogestión, como la cooperativa integral catalana, como ciertas cosas, en oposición o en una falsa oposición a lo que pueda ser la generación de mecanismos de autodefensa colectiva frente a las agresiones que estamos sufriendo. Es decir, hay gente que dice no sirve de nada, no va a ningún lado enfrentarnos a lo que viene, lo que tenemos que hacer es construir en los marcos. Yo creo que esa oposición es falsa y deriva más de cierta teología de los textos en internet que de la realidad. Es decir, que al fin y al cabo, la mayor parte de la gente somos perfectamente conscientes de que tenemos que hacer las dos cosas. De que de nada nos servirá rendirnos en el frente o dejar el frente abierto y ponernos a construir detrás o quedarnos en el frente y no construir nada detrás. Al fin y al cabo hay que hacer las dos cosas al tiempo y hay que procurar que se hagan adecuadamente. Bueno, yo tenía más cosas, pero tampoco me voy a poner ahora a buscar los papeles. Entonces, yo creo que hay bastante para que debatamos. ¿Qué otra cosa plantearía? Una cosa que hay que agradecerle al 15M y que hay que agradecerle un poco a todo el mundo. Es la historia de que, por lo menos para los que somos de generaciones que entramos en la lucha política al hilo o después de la caída del muro de Berlín y esas cosas que pasaron, pues al fin y al cabo hemos visto un mundo cultural en el que, pues, ser antagonistas, ser de izquierda, hacer todas estas cosas, era ser un adorador de lo triste, era ser un adorador de la derrota. Todas las películas eran muy tristes y acababan muy mal, si eras de izquierda todo tenía que ser muy triste, todo tenía que ser profundamente depresivo. Sin embargo, lo que nos enseña la realidad es que en esta crisis, precisamente, todo está abierto. La situación es radicalmente abierta. La situación es una ventana de oportunidad para llevar a cabo cosas que antes eran absolutamente impensables. Y por lo tanto, es el momento
Y no dejarse llevar por ese pesimismo, no dejarse llevar por esa tradición mental de cierta izquierda de tender al pesimismo. Y es el momento de una radical apuesta por el optimismo y por la actividad. Es decir, es el momento de intervenir un poco en todas partes. Es el momento de intervenir en la poesía, es el momento de intervenir en la música, es el momento de intervenir en la política, es el momento de intervenir un poco en todas partes. Y hacer todo lo posible para construir ese mundo que, pese a todo, aún llevamos en nuestros corazones. Bueno, pues si queréis intervenir, ir pidiendo la palabra y os tomamos nota. Si queréis unos minutillos para aposentar las ideas. Venga, aquí se lanza un compañero. Gracias. Bueno, Bájalo. totalmente de acuerdo con la mayoría de las piezas del análisis. Yo quería aportar un punto de vista respecto al espacio en el que esta crisis sucede. Mirad, la producción se ha deslocalizado por razones económicas, buscando menores costos, ¿no? Y la población se está concentrando en las grandes ciudades. Y la clase dirigente, que no son exactamente norteamericanos ni son alemanes, sino que son gentes de todas las culturas, de todos los países, se mueven muy cómodamente entre unas ciudades y otras, utilizando las facilidades de comunicación y de transporte. El flujo de capitales se origina instantáneamente a través de las redes, es decir que digamos que el capital financiero no tiene límites fronterizos, es global. Y por esa misma razón, un movimiento de organización y de resistencia debería buscar también la forma de establecer alianzas y coordinarse con otros grupos populares que están en otros países. Quiero decir que estoy totalmente de acuerdo en que hay que superar pues los viejos demonios de la izquierda, el sectarismo, el enfrentamiento, pero es que hay que ir un poco más allá. Hay que trabar una alianza, una coordinación, con los demás miembros de las clases populares que están sufriendo este movimiento del capital. Eso es todo. Sí, desde luego yo considero que la perspectiva internacionalista es una perspectiva esencial y la perspectiva de constitución de algún tipo de frente global también lo es. Yo vengo ahora mismo de la semana pasada de un encuentro en la localidad suiza de Senimier del movimiento libertario a nivel mundial y realmente, pues bueno, yo creo que la apuesta que debemos tener todos es por la reconstitución, no lo llamaremos así, lo llamaremos como nos dé la gana, por la reconstitución de algo parecido a lo que fue en su día la Primera Internacional, donde quepan todas las corrientes, donde quepan todas las perspectivas y donde quepan los trabajadores y las clases subalternas del conjunto del globo. ¿No os anima nadie a intervenir? Quería preguntar, por ejemplo, comentarios que he oído ahora sobre el grupo punky ruso de chicas que ha tocado música, y hay gente que desconfía de si es una promoción para ellas o realmente están criticando la política en Rusia. Entonces quería preguntarte hasta dónde ahora podemos confiar en que cuando la gente se posiciona es una actitud moral coherente o es simplemente una promoción, o cómo sabemos si los valores están donde tienen que estar. Bueno, es un problema que además conecta con lo que dice el viejo mundo, ¿no? O sea, desde luego muchas veces se puede jugar a la revolución para
para intentar dar una pose, una imagen y obtener algún tipo de ventaja material o social o de algún tipo, ¿no? Pero yo creo que la propia dinámica de los acontecimientos va a acabar templando situaciones, o sea, que al fin y al cabo quien acepta, como han aceptado estas chicas, de la represión que están aceptando, pues está haciendo una apuesta vital. Entonces yo creo que la propia dinámica de la situación y la creciente represión, que no nos olvidemos es algo que muy probablemente va a darse, o muy seguramente, porque lo del optimismo está muy bien, pero también hay que decir que bueno, que conseguiremos lo que buscamos, pero que va a costar mucho. Eso también hay que decirlo. Entonces, la propia dinámica de represión ayudará y determinará mucho los campos en determinados momentos. Bueno, no sé si alguien quiere intervenir más. Señor, yo también quería hacer una consulta que venía al hilo de lo último que has dicho. Hablabas al final ya de la intervención de cómo se podía trabajar al margen del sistema, cómo podía uno tener cooperativas autogestionadas, los bordes del sistema actual. Realmente se puede, o sea, es una lucha contra el sistema esa manera de trabajar. Eso puede ser un ejemplo de una cosa alternativa que pueden seguir unos cuantos. Es una manera de hacer una isla dentro de un sistema más grande, pero en realidad no es ser una hormiga ahí andando por los límites de un sistema opresor en el que el 99% está oprimido y unos cuantos se escapan o intentan escaparse por el margen. Y al final también este tipo de soluciones no pueden ser también reapropiadas por el sistema, que las incorpore como válvula de escape o como un nuevo modelo productivo que al final sea controlado con los métodos tradicionales. ¿Cómo se puede evitar eso? ¿Cómo tú defiendes la lucha para que eso no ocurra? Bueno, ahí hay dos tipos de cuestiones. En primer lugar, es verdad que la dinámica cooperativa, por ejemplo, no es indiferenciadamente contraria al sistema. Es más, se puede utilizar como un mecanismo de subcontratación y como un mecanismo de externalización de funciones por parte del propio sistema. Hay países de Latinoamérica que tú les hablas de cooperativas y te tiran un ladrillo a la cabeza, porque lo que están acostumbrados es que lo que se genere son cadenas de valor de grandes multinacionales donde la cooperativa o la supuesta cooperativa funcione incluso como un mecanismo de autoexplotación totalmente funcional a esa cadena de valor. O sea, tú estás trabajando, yo qué sé, haciendo varillas para una rueda de no sé qué, y formalmente estás en una cooperativa, pero todo te lo determina realmente la empresa multinacional que te está... Entonces, es una forma de darle vueltas o de enmascarar determinadas situaciones. Eso es una realidad. También es una realidad que en determinadas perspectivas el movimiento cooperativo termina generando formas de funcionamiento pues muy paralelas y muy poco rupturistas con la dinámica del propio sistema económico general. Lo que sí se tiene claro desde muchas perspectivas, y yo podría hablar aquí, por ejemplo, de las empresas recuperadas argentinas, lo que sí se tiene claro, por ejemplo, desde perspectivas cercanas o desde ámbitos de estudio y de asesoramiento de las empresas recuperadas argentinas, es que el músculo contrario, precisamente, el músculo que hace que esto sea una prefiguración de otro tipo de sociedad y que genera dinámicas de ruptura con la sociedad en la que se está, por ejemplo, es precisamente la concomitancia con procesos de lucha, internos y externos. Es decir, en las empresas recuperadas argentinas son precisamente las recuperadas que más problemas han tenido, más problemas de desalojos, más problemas de enfrentamiento, las que generan dinámicas más rupturistas a nivel interno, es decir, generan dinámicas de que todos los trabajadores cobren lo mismo, generan dinámicas de que todos los trabajadores trabajen las mismas horas, etcétera. Es decir, que la lucha ejerce como de fermento, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que tiene que estar claro eso también. Por eso decía lo de las dos líneas, que en el fondo son menos opuestas de lo que pueda parecer. Si tú te dedicas simplemente a construir cooperativas y te olvidas de todo lo demás, efectivamente lo que estás haciendo es buscar una solución más o menos personal. Pero si eso está incardinado en un movimiento general que trata de transformar las cosas y que trata de enfrentar las situaciones, eso se transforma en un fermento de otro tipo de dinámicas y en una escuela donde se aprende a funcionar de otro tipo de maneras, y lo cual puede ser muy efectivo precisamente también para la lucha.
preguntar así, ¿me oyes? Espera, que está... espera. Bájale un poco, Fran. Bueno, dos cosas. Yo creo que, bueno, una de las cosas que ha quedado más o menos clara en la exposición de Carretero, aunque no se ha desarrollado mucho, es una cosa que tenemos que tener en cuenta todos y que el debate no va tanto con él, sino con todos. Y es el tema de que yo creo que lo que se va a producir o se está produciendo en estos momentos es un desmantelamiento brutal de todos los sistemas de protección social en el ámbito europeo que habíamos tenido porque estábamos viviendo a costa del sur, lógicamente, no era por otra razón, ¿no? Este desmantelamiento, si no buscamos posibles alternativas para mantener los servicios, en pocos años no vamos a tener absolutamente nada. Y en ese sentido, sí sería importante rescatar las experiencias autogestionadas que hay en algunos sectores de sanidad y educación que pueden demostrar que es posible funcionar al margen del Estado de este tema. Claramente, parece que la hoja de ruta de toda Europa, puesto que ya no somos necesarios, porque lógicamente la producción se está trasladando a los países del sudeste asiático y otros países del sur, y no parece que vayan a mantener obreros trabajando por 2.000 o 3.000 euros al mes. Eso se va a acabar. Lógicamente no va a haber ninguna vuelta atrás al estado del bienestar. Es mentira, ¿no? Es imposible. Entonces, bajo ese punto de vista, tenemos que prepararnos para o rescatar los sistemas de protección social que todavía no existen antes de que los privaticen del todo y comenzar a pensar que gestionarlos nosotros mismos no es ninguna utopía. Hace 6 meses hubo un hospital en Grecia que fue el de Kilkis, que fue dejado de la mano del Estado, y a los 5 meses sin cobrar los propios trabajadores lo tomaron y durante 60 días mantuvieron el hospital en régimen de autogestión. ¿Por qué acabó la experiencia? Porque les metieron a la policía y les metieron a los sindicatos oficiales y acabaron con ellos. Pero durante los 60 días, los indicadores que hemos visto demuestran que operaron más de lo que se operaba cuando tenían un gerente y funcionaron mucho mejor. Entonces, esto ha ocurrido esta primavera en Grecia, en el norte de Grecia, y ha sido posible, ¿no? Y no ha fracasado, sino que ha sido los propios sistemas policiales los que han acabado con la experiencia. Intentaremos trasladar al castellano un vídeo que nos ha pasado donde se cuenta un poquito toda la experiencia. Y por otra parte, aparte del tema del desmantelamiento rápido del tema de la protección social, también quería hacer una aclaración con el tema que decía José Luis de las cooperativas o de las fábricas recuperadas, que ya comienza a haber también alguna en el espacio europeo. Por ejemplo, en estos momentos en Grecia se están ocupando metalurgias y se están intentando poner en marcha. Si vemos un poco el tema de Argentina, está bien en el sentido de que han conseguido mantener abiertas industrias con salarios similares, pero han caído quizás en un problema que nos comentaba un ponente que hubo aquí, el norteamericano, no me acuerdo exactamente. No. Albert. Sí, Albert. Michael Albert. Michael Albert, el tema de la diferenciación que se mantenía entre el trabajo manual y el trabajo intelectual, que había de alguna forma creado una nueva casta en las fábricas recuperadas de gente que pensaba y gente que trabajaba manualmente. Y ese paso hay que darlo, porque si no, estamos un poco en lo mismo. Para acabar, una cosa que puede ocurrir aquí, porque yo creo que llevamos un poquito el camino de Grecia, no al 100%, pero posiblemente sí, y es que en Grecia, según alguna estadística que hemos visto en la Facultad de Economía, de 12 millones de habitantes calculan que entre 1 y 1,5 millones han abandonado las grandes ciudades en los últimos 3 años. Pero claro, el abandono ha sido un abandono individual, de goteo, no ha sido un abandono de las ciudades por la imposibilidad de llevar una vida mínimamente digna en ellas, sino que ha sido el sálvese quien pueda. No ha habido un abandono colectivo de forma en cooperativas o mediante ocupación de fincas, sino que la gente se ha alargado el Peloponeso porque sus abuelos tenían allí unos olivos y se están intentando buscar la vida. Claro, 1 millón de personas en 12 millones es muy importante. Es como si aquí, en un proceso brutal de crisis, 4 millones de personas del Estado español abandonasen las zonas urbanas. Eso es una cosa que tenemos que ver, porque yo creo personalmente que la democracia directa y la posibilidad de cooperación no son posibles en megaciudades, ¿no? Yo creo que hay que ir a un modelo más humano en ese sentido también. Otra pregunta directa. Quería, si es posible, que expusieras tu punto de vista, un comentario crítico sobre el discurso de Christian Felber de la economía del bien común. No. Bueno, su tesis es que, abundando en nuestro papel
de consumidores, ahora me veo en la necesidad de resumir brevemente cuál es la historia esta, ¿no? Pero voy a ver si pongo un par de ejemplos. Si como consumidores elegimos ciertos productos porque las empresas que los fabrican contribuyen al bien común más que otras de la competencia que fabrican el mismo producto, ejerciendo nuestro poder político como consumidores podríamos reorientar el modo de comportarse de las empresas. No he leído nada de él, pero no sé tampoco por dónde van los tiros. Pero bueno, yo base el tema del comercio justo, todo este tipo de cosas, a mí me parece bien, pero vamos, yo creo que no es lo esencial. Es decir, que bueno, que como consumidores podemos elegir muchas cosas y determinar muchas cosas y debemos hacerlo, obviamente, pero lo que estamos discutiendo es un poco la perspectiva de como productores. Es decir, a lo que hay que determinar al final es un poco la estructura social, cómo queremos construirla, la estructura económica, cómo queremos construirla, la determinación de lo que se debe producir, lo que no se debe producir, si se debe producir millones y millones en armamentos, si se debe producir millones y millones en artículos de lujo y todo ese tipo de cosas. Entonces eso implica una transformación social que va más allá del simple hecho de que como consumidor elegir una cosa u otra. Implica necesariamente, que es una de las cosas que normalmente se quedan fuera en este tipo de discursos, una confrontación. O sea, al fin y al cabo, no estoy hablando de violencia, estoy hablando de que al fin y al cabo hay que llevarles la contraria y hay que confrontar con el sistema tarde o temprano. Bueno, si nadie más quiere intervenir. De las grandes ciudades, hombre, obviamente la perspectiva de toda la vida, la perspectiva libertaria histórica ha planteado el tema de la constitución de una forma de vida que fuera distinta a lo que consideramos como el campo y a lo que fuera distinta a lo que consideramos como la ciudad. Es decir, de una forma de vida que compaginase la capacidad de generar una dinámica de complejidad social y de vida rica y abundante en relaciones y en todas estas cosas, que es mucho más difícil en un ámbito rural, con la posibilidad de una vida en la naturaleza, con la posibilidad de una vida basada en una producción local y en una producción realmente autocentrada, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva de superación de la diferencia entre ciudad y campo, es un poco lo que yo plantearía, ¿no? Más que en una crítica acerba a la ciudad y una especie de apología del campo que muchas veces desconoce primero que cuando se vaya la gente al campo se va a encontrar con que la tierra es privada, que es una cosa que es una realidad. Y segundo, que bueno, que la estructura misma de la vida rural impone ciertas cosas que ponen en cuestión más o menos determinadas conquistas culturales de la sociedad. En Guerra y Revolución, Marx dice que todas las clases sociales siempre quieren convertirse en la siguiente clase social. ¿Cómo ves las clases sociales? ¿Qué clase social y qué va a pasar en el futuro? ¿Y cómo se corta esa dinámica de que la burguesía quiera hacer aristocracia? Así. Yo parto de un análisis de clase. O sea, no parto de otra cosa, parto de un análisis de clase. Esa perspectiva de que hay una clase que tiene la propiedad de los medios de producción y otra que vende su fuerza de trabajo en el mercado. O sea, parto de ese análisis. ¿Hacia dónde van las cosas? Pues es muy difícil de determinar. Parece que esta crisis impone una transformación radical del sistema, una bifurcación histórica, es decir, vamos hacia algún lado, ¿no? Entonces, ¿qué perspectivas pueden apuntarse? Es verdad que, como tú estás diciendo, efectivamente la burguesía en esta fase de colapso, de salto hacia el abismo, puede tener el proyecto, más o menos explícito, de generar una especie de sociedad, de transformar esta sociedad capitalista en una especie de sociedad tributaria, del tipo de las que había anteriormente, ¿no? En una sociedad que esté fundamentada en diferencias de clase muy imposibles de solventar y que, más que generar una sociedad capitalista que implica un crecimiento continuo y que implica una competencia feroz y que implica todas estas cosas, derivar hacia una sociedad estamental,
de tipo tributario, en una especie de aristocracia, convertirse en una especie de aristocracia. ¿Y cómo podría hacer eso? Pues operando con el mecanismo que tenemos todos encima, que es el mecanismo de la deuda. O sea, la deuda podemos ahora saber de dónde nace y todos plantearnos de dónde ha nacido. A lo mejor dentro de un par de generaciones no nos acordamos de dónde ha nacido o los que están ya no se acuerdan de dónde ha nacido y han sido sometidos a una servidumbre absoluta por vía de la deuda, por ejemplo. Pero bueno, yo creo que esa es una visión de lo que podría pasar hipotéticamente por la cabeza de estos señores, como una de las soluciones, pero la otra es la que yo he planteado antes. Entonces, lo normal es que la lucha de clases se desarrolle, que al fin y al cabo el motor de la historia es la lucha de clases, y que, bueno, no obtengan tampoco la victoria absoluta ni mucho menos. Entonces, vamos a ver cómo queda todo y hacia dónde va todo en esa dinámica de enfrentamiento y de confrontación que es necesaria. Bueno, si nadie más quiere intervenir, la semana que viene viene Marcos Reutemann, que en principio puede que tome el relevo de esto último que hablábamos, porque su charla va sobre la estructura social de la crisis. Nada, muchas gracias a José Luis y a vosotros por venir y nos vemos el domingo que viene.